Doy gracias a Dios porque puedo grabar este tema. En esta ocasión vamos a prestar nuestra atención a si los animales inmundos, o sea, los animales no limpios, fueron limpiados por Jesús al morir Jesús en la cruz. Vamos a analizar también, por lo tanto, porque está en relación, si hoy es correcto comer carnes de animales inmundos, de los que están en la lista como animales inmundos. Primeramente voy a señalar que la división entre animales limpios e inmundos están presentados en la Biblia, como ya vimos en el momento del diluvio. Se señalan estos por primera vez animales limpios y animales no limpios. Pero la lista que la Biblia presenta para señalar cuáles son los animales que son inmundos o que son no o que son sucios están escritos en Levíticos capítulo 11 y está escrito en Deuteronomio capítulo 14. En nuestro tema, en este momento, nosotros no vamos a leer esa lista. Nos llevaría un tiempo, pero le estoy dando a ti que estás escuchando, dónde puedes encontrar esa lista para saber cuáles son los animales que son sucios. No es que sean sucios solamente porque cuestiones rituales o inmundos por cuestiones rituales, sino porque sencillamente no se deben de comer. En la palabra de Dios, donde se habla de estos animales que no se deben de comer, está puesto que ni siquiera toquemos sus cuerpos muertos, que no tengamos que ver nada con esto. Ahora sí es cierto una cosa. Digo esta expresión, sí es cierto una cosa, por causa del razonamiento del mundo evangélico, del mundo cristiano, donde dice ese razonamiento que a partir de la cruz ya esos animales no son limpios, no son sucios, perdón, sino que todos son limpios y que todos son aptos para comer. La persona que come de todo y no piensa en religión ni en su relación con Dios, eso es aparte. Para ellos se come todo lo que se coma y se comen todo lo que señalen. Pero con respecto a la idea de que los animales limpios y los animales inmundos se juntan para hacer comida para toda la humanidad, porque Cristo los limpia en la cruz, que cuando Cristo muere en la cruz es para hacer que los animales inmundos ya sean limpios y que se puedan comer. Ese concepto, ¿hasta dónde tiene apoyo? ¿Qué apoyo bíblico tiene? Hay algunos textos que se utilizan para decir esta opinión, que están señalados en el Nuevo Testamento, y nosotros vamos a estudiar esos textos aquí. Pero antes de comenzar a estudiar esos textos aquí, quiero señalar algo. La Biblia
no dice en ningún lugar que para que una persona se salve tenga que comer específicamente para salvarse, que alcanza la salvación cuando coma eso, tenga que comer específicamente algún tipo de comida. Cuando Jesús dijo que había que comer sus carnes y beber su sangre, era una declaración que representaba aceptar el sacrificio de Jesús para salvarnos. Era una ilustración, no que uno debía de comer la carne de Cristo. Figúrese, tendría que estar Cristo todo el tiempo desde que Él vino a la tierra y murió, puesto ahí para que toda la humanidad fuera comiendo de su carne. Eso no es una enseñanza bíblica. Lo que enseña es que debemos aceptar por la fe el sacrificio que Dios hizo para salvarnos. Pero antes de leer textos bíblicos, vamos a razonar algunas cosas. Primero que razonamos, cuando Dios dijo, estos animales son limpios y se pueden comer, y estos no son limpios y no se deben de comer, ¿por qué lo dijo? He sabido que uno puede comer cualquier carne y comer proteína. Hay personas que comen hasta las larvas de las moscas, que son los gusanos que tienen los cadáveres o aparecen en un lugar, cogen esa larvita y se la comen, o ese gusanito, y se lo comen porque tiene proteína. Hay proteína en las cucarachas, en los insectos, en la lombriz de tierra. Cualquier cosa que se coma de ese tipo tiene algún tipo de alimento, pero que tenga algún tipo de alimento no es índice de que sea apto para comer y que se deba de comer. El que hizo la división no fue el hombre, el que hizo la división fue Dios. Y Dios, que creó a los animales, dijo, estos son limpios y estos no son limpios. Dios lo estableció así después que el pecado entró, porque antes no se comía ningún tipo de carne. Cuando estemos con Dios en la tierra nueva, tampoco se va a comer carne. Así que la cuestión de limpio e inmundo es el periodo de vida que tiene el ser humano en la tierra. Se puede analizar otras cosas, pero vamos a este razonamiento. Cuando Dios dijo al ser humano, no comas las carnes inmundas, no coma las carnes limpias, era porque solamente Dios dijo no comas, porque quiso decir que no coman, o porque no eran aptas para comer. Cuando Dios dijo al ser humano, come estas carnes limpias, estaba impidiendo Dios que el ser humano perdiera la posibilidad de comer cosas que eran buenas. No está solo para comer las carnes, porque también está todo lo que Dios hizo, lo vegetal para que el ser humano comiera. Pero cuando el pecado entró, todo cambió. Hasta la misma dieta del ser humano, 3 veces, Dios la cambió porque al entrar el pecado, hasta el mismo ser humano, todo cambió. El ser humano que antes era para vivir siempre, ya se envejece, se enferma y se muere. Por la otra parte, si la cuestión de los animales inmundos era solamente para los judíos, no
y que comenzó con los judíos, la Biblia señala que no es cierto, porque eso comenzó desde el diluvio, no comenzó con los judíos. Y la pregunta es, una persona judía, israelita, estoy hablando ahora humanamente, una persona americana de toda la América, europea, africana de cualquier lugar del África, de cualquier lugar del Asia cercana, mediana y lejana. El ser humano, ¿qué cosa tiene el ser humano distinto a otro ser humano? La piel y morfológicamente su cuerpo, que puede ser distinto, uno más gordo, otro más delgado, otros de una manera, otros de otro. Hemos hablado algo de la forma de ser del ser humano, pero el ser humano tiene los mismos órganos, es la misma sangre, es la misma carne, es el mismo pensamiento. Todos los seres humanos tienen el mismo valor, todos somos creados por Dios y la salvación es para todos los seres humanos. Por lo tanto, no es que sea que lo sucio solamente era para los judíos, que todos los demás no. Esto era para toda la humanidad y así está señalado en la Biblia, porque está hecho inclusive cuando el pueblo de Israel ni siquiera existía como una nación. Lo que hace daño a un israelita le hace daño a un cubano. El alimento, la comida que sea dañina para un español es dañina para un judío, porque somos seres humanos. Por la otra parte vamos a razonar lo siguiente. Si Dios quitó el comer las carnes de los animales inmundos en el diluvio y Cristo vino a dar su vida por salvar al ser humano, tenía que esperar Dios a que Cristo muriera en la cruz para decir, ah, mira, estos animales quedan sucios, ahora son limpios. ¿Qué simbolizan los animales limpios o inmundos con respecto a Dios? Dios es el creador de todo. Hay un texto en la Biblia que dice que de suyo nada es inmundo, porque cada animal está bien con su forma de un animal, el perro o el cocodrilo o el caballo o la serpiente o el ratón o el puerco, no tienen discriminación con ellos mismos porque son de su misma especie. Pero tenía que esperar Dios que Cristo sufriera en la cruz para decir estos animales ahora se pueden comer, sencillamente porque se lo quitó a la humanidad para que no lo comiera en todo el tiempo que transcurrió desde el diluvio hasta que Cristo vino, porque privó de esos alimentos. Sencillamente es que Dios que hizo al ser humano sabe lo que el ser humano debe comer y lo que el ser humano no debe comer. Y por eso dijo, estos animales son limpios y estos animales no son limpios. Estos se comen y estos no se comen. Por la otra parte, dentro de los animales que son sucios, hay un animal que se señala que es el puerco o el cerdo. Normalmente, casi toda la lucha que existe para decir que los animales inmundos fueron limpiados en la cruz es para comerse el puerco. Dije
que no hay en la Biblia una declaración que diga tienes que comer este animal para salvarte, porque no la hay. Aunque había que comer el Cordero de Dios, aunque había que comer el Cordero Pascual, que simbolizaba a Cristo, era un simbolismo que representaba a Cristo, era la aceptación del plan de la redención. No hay ninguna declaración que diga que se salva el que se coma un buey o un cordero, no la hay. Es una representación de Jesús. Pero en la Biblia sí quiero decir que hay el nombre, el nombre de animales que la Biblia dice que el que los coma será condenado a muerte, que el que los coma será talado. Cuando no hay ninguno que diga come este para que viva, sino el que te manda a comer es porque representa a Cristo, que es el que nos da la vida. Si hay un animal que representa la muerte y el que lo coma va a morir. Y eso lo vamos a ver en la Biblia. Esos textos los vamos a encontrar en el libro de Isaías. Y explicamos lo siguiente. Dios tiene un plan de la redención. El diablo también tiene la hechicería, tiene la adoración a los muertos, que es la adoración a los demonios. Existe el espiritismo, la hechicería, y todas esas cosas y esas prácticas están condenadas por Dios. Así como el Cordero representa a Cristo, también la hechicería tiene sus animales que los representan. Ahora leemos en Isaías 65, versículos del 2 al 4. Dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde que anda por camino equivocado, en pos de sus pensamientos. Pueblo que en mi cara me provoca de continuo. Ese pueblo son los israelitas. Pueblo que en mi cara me provoca de continuo, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos. Se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche. Comen carne de puerco y en sus ollas hay caldo de cosas impuras. Miren en qué señala al pueblo. En ese, el puerco, ¿en qué se señala? En las hechicerías, en la rebeldía contra Dios, en las prácticas incorrectas en contra de Dios. Son las prácticas que se hacen en las hechicerías. Provocan contra Dios, pero el texto no dice que serán talados todavía. Están diciendo que se rebelan contra Dios y están en contra de lo que Dios dice. Ahora vamos a leer en Isaías 66. Y aquí vamos a leer. Voy a leer desde el versículo 16. Porque el Señor juzgará con fuego y espada a todo hombre, y muchos serán los muertos por el Señor. Dios va a juzgar a todo hombre y muchos van a ser muertos por el Señor, porque muchos se van a perder. Y el que da la vida es Dios si le obedecemos, y el que da la muerte es Dios
porque seguimos al pecado y el pecado nos lleva a la muerte, pero la vida la va a quitar Dios. Dice versículo 17, Isaías 66, 17, los que se santifican y se purifican en los huertos. ¿Ven que se refiere a lo mismo que leí en el 65? Los que se santifican y se purifican en los huertos, uno tras otro, o sea, uno detrás del otro, todos los que hacen esas cosas, los que comen carne de puerco, culebras y ratón, serán talados, dice el Señor. Se nombran en estas hechicerías el puerco, las culebras, o sea, la serpiente y el ratón. Y Dios dice, serán talados. ¿Qué significa? Serán talados, que serán destruidos. La Biblia aquí está diciendo que estos animales, el que los come, come en desobediencia a Dios y serán destruidos, y que son símbolos de satanismo, de hechicería, de maldad. Por lo tanto, ahora vamos a pensar, Dios que dijo estas palabras, ahora va a decir, Cristo muere en la cruz y al morir Cristo en la cruz ya invalida estas palabras y todos estos animales ya son limpios y se pueden comer. Es como si Dios mismo se estuviera contradiciendo. Esto es un razonamiento que ya nos está diciendo la falsedad de los animales sucios que están limpios en la cruz. A partir del próximo tema, vamos a estudiar en el Nuevo Testamento las declaraciones que se toman para decir que los animales, estos, los inmundos, ya son limpios y se pueden comer. Hasta aquí hemos estudiado lo que la Biblia dice y aquí, hasta este momento, lo sucio es sucio y lo limpio es limpio. El que obedece a Dios tiene la vida porque alcanza el plan de la redención. El que desobedece tiene la muerte porque sigue al diablo, sigue la hechicería y sigue comiendo los animales que representan a todas esas cosas malas. Terminamos aquí en este tema. Por favor, compártelos con otros. Dale like si crees que vale la pena y nos vemos en la próxima ocasión.